en las piernas, dolores terribles en las piernas, dolores en los brazos, dolores en el cuello, en la cervical, en fin, se me dificultaba subir, por ejemplo, escaleras, no podía hacerlo, aun cuando trabajaba, pero no entiendo cómo, pero... Bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal con Una Vida Saludable. Quizás una de las interjecciones o palabras más comunes del lenguaje son las palabras, la letra A con la Y, ay. Desde que nacemos, cuando tenemos un problema, cuando hay un dolor, lo primero que decimos es ay. Una interjección muy natural que traspasa cualquier cultura y cualquier idioma. Ustedes podrán recordar que muchas de las canciones, mucho del arte que nosotros conocemos tienen que ver con el dolor. Yo me acuerdo de muy muchacho una canción que en mi tierra se llama de carrilera, que llamaban Adolorido, adolorido del corazón. El tema del dolor es un tema que está presente en el arte. Me acuerdo también una cita muy famosa de un gran artista argentino, Facundo Cabral, quien decía que nacer es un dolor que la vida compensa. Una manera muy poética de decir que desde el primer minuto que nacemos, el dolor está presente. Hoy ese es nuestro tema. Vamos a hablar del dolor agudo y del dolor crónico. Vamos a hablar también del origen del dolor, algunas veces muscular, otras veces de origen neurológico, por daño en los nervios o daño cerebral. Y por supuesto, vamos a hablar de cómo controlarlo, cuándo es importante ponerle atención a un dolor y cómo es la mejor manera de manejarlo. Definitivamente sabemos que desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de cómo nos desarrollamos como individuos, el dolor es fundamental para protegernos. Tenemos en nuestro sistema nervioso un sistema de dolor muy rápido, un sistema de alerta, que por ejemplo cuando uno tiene un pinchazo o una aguja, rápidamente el cuerpo y los músculos reaccionan para alejarse de ese elemento que puede causar un daño al cuerpo. También tenemos unas fibras más lentas, las fibras se llaman 1 delta y las fibras C de los nervios, que dan un dolor un poquito más lento para mantener al sistema todavía activado y poder mandar células y moléculas que disminuyan el impacto de esa injuria inicial o de esa lesión. Entonces tenemos un sistema de dolor muy desarrollado y muy rápido. Sin embargo, hay ciertas condiciones que producen dolor crónico. Y el dolor crónico, por ejemplo, un dolor de espalda, un dolor del cuello crónico, casi siempre responde a buscar la causa. Siempre la clave de nosotros los médicos es por qué está ocurriendo este dolor. No enmascarar siempre el dolor con medicamentos, porque hoy en día tenemos medicamentos excelentes para manejar el dolor, pero en el dolor crónico, uno de los grandes mensajes que vamos a decir hoy, tenemos que manejar la causa del dolor y no simple enmascararlo con un medicamento, llámese ibuprofeno, un antiinflamatorio, llámese Tylenol o acetaminofén, o los más fuertes que son los opioides, de los cuales hay una epidemia en este país en la cual mucha gente busca estos medicamentos y esos medicamentos se vuelven parte del problema y no parte de la solución. Y como siempre, estamos hablando con otros de nuestros colegas, médicos y de otros servicios médicos como la fisioterapia, para hablar de cuál es el tratamiento integral y prevenir las consecuencias crónicas del dolor y además controlarlo de una manera que mejore la calidad de vida del individuo. Bienvenidos entonces, y aquí estamos en nuestro programa con el capítulo sobre el dolor. Buenos días, mi nombre es Diana Bustamante, les voy a hablar de un trastorno poco frecuente, pero a veces es más frecuente de lo que pensamos, que se llama neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es la inflamación del nervio, que se llama el nervio trigémino, que es el nervio que se sale desde el cerebro y viene hacia la parte de la cara, y nos va a dar la sensibilidad de la cara, de la mandíbula hacia arriba, y también nos va a dar la parte motora de la cara que se encarga de la masticación. La parte de la expresión facial la va a dar otro nervio, que es el nervio facial, que también mucha gente lo conoce como la parálisis facial, es un trastorno muy frecuente, pero es otro tipo de nervio. Voy a explicar por qué se llama neuralgia y por qué es neuralgia del trigémino. La neuralgia es una inflamación del nervio y el trigémino se llama así
porque es un nervio que está compuesto de 3 ramas. Aquí nos está acompañando Fabricio Romero. Les voy a mostrar en su cara cómo se divide el nervio trigémino. El nervio trigémino se divide en 3 ramas, lo podemos hacer aproximadamente así, empezando así. La rama superior, que es la rama oftálmica, que va a inervar la parte del ojo y la parte del cuero cabelludo. La rama media, que es la rama maxilar, que sería aproximadamente de acá a acá. Y la rama inferior, que es la rama mandibular, que es aproximadamente hasta acá. Las ramas que más se pueden afectar son las ramas inferiores, la maxilar y la mandibular. En la rama oftálmica casi no se afecta, pero también se puede afectar. Muchas veces el paciente nos puede identificar el dolor como un dolor de muela, un dolor que le empieza acá, piensa que es algo en la muela, va al odontólogo y el odontólogo identifica que esa no es la causa. Otras veces el paciente puede identificar el dolor como si tuviera un tic o un espasmo facial, y otras veces el paciente puede identificar el dolor alrededor del ojo. A veces pueden asociarlo también con dolor de oído o con un problema de la articulación temporomandibular. Cuando esto es así, ellos lo que primero van generalmente es al odontólogo y el odontólogo puede identificarlo y lo manda donde el médico. Normalmente lo que hacen estos nervios es de la sensibilidad, como yo lo había dicho, de la cara, y nos va a dar la sensibilidad del dolor, temperatura, tacto o presión. Muchas veces el paciente simplemente con el solo tacto, simplemente el paciente con solamente rasurarse va a sentir dolor, y los hombres en ese caso van a evitar rasurarse la parte donde duele. Las mujeres muchas veces van a evitar maquillarse en la mejilla o en los ojos, en la parte donde está afectado. Puede afectarse las 3 ramas del nervio o una de las 3 ramas. Generalmente es unilateral, pero ocasionalmente es bilateral. Es muy pocos los casos que es bilateral y es muy pocos los casos que son de las 3 ramas del nervio. Cuando esto es así, en ese momento el médico primario que lo ve, lo que va a encontrar es el aumento de la sensibilidad solamente con el tacto y va a encontrar un examen neurológico normal. Es un dolor intenso que me da en la quijada, que no puedo ni dormir, no puedo ni comer. Llega al punto que a veces ni puedo ni hablar. Me han tratado bastante, gracias a Dios está más controlado, pero es un dolor que yo pensaba primero que eran mis muelas y salió que no eran mis muelas, eran mayormente, me dicen es algo del nervio, no sé exactamente qué es, pero es un dolor tan intenso que a veces no duermo de día, no podía dormir días o comer. Bueno, primero los primeros doctores que yo estaba viendo me dan mucho painkiller para matar el dolor, pero con el doctor que estaba ahora me dio unos antibióticos y unos medicamentos, no son painkillers exactamente fuertes, que me ha estado ayudando a mejorar. Gracias a Dios estoy bien, un poquito de dolor de vez en cuando, pero no es fuerte, que puedo mantenerme activo haciendo mi trabajo y todo. Eso es horrible, eso es un dolor tan intenso que no se lo deseo a nadie. Eso es algo que le puedo decir, que vamos a poner que tú te acuestas a dormir y te empieza a doler tan fuerte que te quedas levantado toda la noche. Cuando tú quieres dormir, que estás cansado y no puedes, el dolor no te deja, te quedas sentado toda la noche y nada más esperando que ese dolor se alivie. Y entre los momentos que se alivia, duermes un poquito y entonces te levantas de nuevo como con desesperación porque te duele tanto que a veces quieres arrancarte la cara. Yo trabajo para compañía que tengo que estar hablando mucho con clientes y eso me mataba, me dejaba no podía hablar con la gente, no podía comunicarme, tenía que estar siempre como en un momento encerrado, tú sabes, aguantándome el dolor, y eso afecta muchísimo. Tengo que seguir unos medicamentos y seguir lo que él me dice, esperar a que gracias a Dios está mucho mejor, está muchísimo mejor. El tratamiento que él me ha dado ha estado trabajando. El tipo de dolor de esta anomalía generalmente es característico, va de segundos hasta 2 minutos, ocasionalmente es más de 2 minutos, pero la mayoría de las veces es menos de 2 minutos, y se dice que se puede dar hasta 100 veces en un día. El dolor es bastante intenso y ¿cómo son las causas de esta anomalía?
Las causas a veces son idiopáticas, quiere decir que no se conoce la causa. Otra causa puede ser que en la salida del nervio, en la salida que viene de acá del tallo, está acompañada con otra arteria, que es la arteria cerebelar superior, y esa arteria puede, cuando pulsa, cuando está pulsando, puede tocar el nervio. Por eso es que está más asociado a las personas mayores de 50 años, porque esta arteria se va a mover un poco más rígida y en el momento de pulsar toca y toca y toca el nervio. También está más asociado a las mujeres más que en los hombres, aunque también puede verse en hombres y también se puede ver en personas menores de 50 años, incluso en niños de 3 años de edad, lo que hace un poquito más difícil el manejo y el diagnóstico, y obviamente porque el niño no puede decir exactamente qué es lo que le duele y dónde le duele, solamente yo y no sabemos el dolor. Aparte de la causa, que es que la arteria esté tocando el nervio, otra causa puede ser un trauma, un accidente automovilístico, otra causa puede ser un tumor que esté comprimiendo el nervio, y otra causa puede ser después de un procedimiento odontológico, después de una cirugía de las zonas paranasales, que también esté en contacto con la parte donde sale el nervio. En conclusión, son cualquier molestia en el nervio que esté en la entrada de la cara, que esté en la entrada o la salida del cráneo que va hacia la cara. Estas son las causas más frecuentes. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo? El diagnóstico generalmente es clínico, que sepamos que no hay ninguna otra causa aparente para el dolor facial exagerado. Este dolor el paciente lo determina como el peor dolor de su vida. Está comparado con el dolor muy fuerte de una hemorragia subaracnoidea, pero es un dolor que el paciente no se aguanta y es un dolor que también se llama dolor suicida, porque el paciente no quiere salir de su casa porque incluso el viento o el frío le aumenta el dolor. El paciente ni siquiera se quiere lavar los dientes porque lavarse los dientes o cualquier actividad que puede ser normal le va a producir mucho dolor. Ya una vez que se ve el paciente y se mira que no hay ninguna causa aparente para el dolor, que el examen neurológico está normal, después de eso no hay ningún estudio clínico o ningún examen de sangre que se pueda determinar ese problema. ¿Cómo se puede tratar? Para tratarlo hay algunos medicamentos muy antiguos, uno de ellos o el más frecuentemente utilizado se llama carbamazepina, que es un anticonvulsivante. Algunos medicamentos antiguos utilizados para convulsión a la dosis correcta pueden tratar este problema. Uno es la carbamazepina, otro también puede ser el ácido valproico, otro también puede ser la fenitoína. Aparte del manejo clínico, también hay algunos otros manejos, pero uno lo que determina o lo que uno intenta hacerlo primero es el manejo medicamentoso, el manejo con medicamentos. También hay otros medicamentos como antidepresivos, uno que se llama mitriptilina, que es muy comúnmente utilizado para problemas de los nervios, y uno que se llama también duloxetina. Si ya el manejo médico falla, también podemos mandar o enviar al paciente a neurocirugía para hacer un procedimiento, pero como es más que todo en pacientes mayores de 50 años, hay limitaciones. El día de hoy vamos a hablar del dolor lumbar. Lo más importante para saber en el dolor lumbar es que esto no es una enfermedad, es solamente un síntoma que puede estar asociado a muchas otras enfermedades, incluyendo las infecciones urinarias, las mismas infecciones sistémicas como faringitis, amigdalitis, te pueden generar dolor lumbar. La parte está dedicada a que aprendamos a reconocer un dolor lumbar porque es algo muy prevalente en la población. De 60 al 90% de los adultos van a consultar en algún momento de su vida por dolor lumbar. Esto genera aproximadamente 15 millones de consultas al año en los Estados Unidos. Lo importante ahora es centrarnos en la parte del dolor lumbar que tenga que ver con la parte musculoesquelética, lo que son los esguinces, lo que son las estenosis lumbares, las hernias de disco, que están muy relacionadas con los trabajos pesados o de actividad, la parte que indique hacer cargas, que la mayoría de nuestros pacientes tienen un trabajo con respecto a eso. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es las características del dolor. Usualmente el dolor que está relacionado con la parte musculoesquelética no es un dolor constante, es un dolor que se exacerba con los movimientos, con el reposo mejora casi a un 100%.
Lo segundo que tenemos que mirar es si hay irradiación del dolor, si el dolor se irradia hacia una pierna, hacia las dos piernas. Y lo tercero que hay que mirar es los signos de alerta para mirar si uno necesita atención inmediata en urgencias. Uno de estos síntomas importantes es pérdida súbita del dolor. Lo segundo es que haya incapacidad para ir voluntariamente a evacuar o para ir a orinar. Eso nos indica que necesitamos una atención inmediata en urgencias. El tratamiento varía dependiendo de la calidad y la característica y la etiología del dolor, estando primero pues los famosos antiinflamatorios no esteroideos, que incluyen el naproxeno, el acetaminofén, diclofenaco, pasando por los relajantes musculares, como son el metocarbamol, la ciclobenzaprina, luego pasando por la parte de los medicamentos que están dedicados al dolor neuropático, como son el gabapentin, la amitriptilina, dejando como última opción los analgésicos opioides, que son popularmente usados en este país, el comúnmente usado tramadol, que es el de menor intensidad, y tratamientos más fuertes como son el Vicodin, como son la oxicodona, la hidrocodona. Esta medicina es un excelente medicamento para el dolor, pero no ataca de manera precisa lo que se necesita porque no tiene actividad antiinflamatoria. Como han podido observar, existe el dolor agudo. Hablamos también del dolor crónico y cuáles son sus causas, las consecuencias y el mejor manejo. Pero también existen unos síndromes dolorosos. El más común es el de la fibromialgia. Y lo que ocurre es que en el cerebro hay un umbral al dolor muy bajo. Entonces, estimulaciones que normalmente a una persona no le causan dolor, a estas personas que tienen estos síndromes dolorosos como la fibromialgia, a ellos sí les causa dolor, molestia, no encuentran acomodo en una posición, les afecta el sueño, les afecta su calidad de vida, puede llevar a depresión porque son personas que sienten ese dolor en cualquier momento y es difícil de describir. Además, para muchos médicos todavía es difícil hacer el diagnóstico, entonces son personas que van a veces de un médico a otro o en diferentes servicios, a un quiropráctico, a un fisioterapeuta, y cuando no se ha hecho el diagnóstico a veces piensan que son personas simplemente que se quejan demasiado, o a veces dicen, bueno, son personas que a lo mejor tienen un problema psicológico y por eso sufre de este dolor, pero en realidad hay unos criterios diagnósticos muy bien establecidos por la Asociación Nacional de Reumatología, en el cual se establece, por ejemplo, que si una persona tiene unos puntos dolorosos estratégicamente localizados en la región occipital, en la región cervical, la columna, los brazos y las piernas, además de una fatiga crónica, problemas del sueño, y si se han descartado problemas reumatológicos como la artritis reumatoidea u otras enfermedades crónicas, esa persona tiene el síndrome de la fibromialgia. Bueno, yo como en el 1997 empecé con dolor en la pierna, en mi pierna derecha. Me diagnosticaron con un tumor, como tumor y comenzaron a darme tratamiento para el dolor, esteroides. Después seguí con el dolor, seguía bajo el cuidado en el metodista y lo que hacían era ponerme morfina y esteroides. Ibuprofeno 800 miligramos, hidrocodona, oxicodona. Llegué a pesar 300 libras con el dolor. Tanto medicamento que me hacía dormir y no hacer nada. Me estaba volviendo bien obesa. Decidí decirle a mi doctor que me refiriera al doctor López, que él es neurólogo, porque yo quería saber por qué tanto dolor, ya, porque nunca me decían nada, solo me daban el medicamento para el dolor. Me hicieron MRI, como 10 MRI, no salía nada, no sabían por qué era el dolor. Cuando yo vengo con el doctor López, en agosto del 2009,
Él completamente me cambió mi medicamento. Tuve 4 meses sin trabajar porque yo ya no podía trabajar. Vine aquí con el doctor y comenzó mi tratamiento. Comenzamos a probar diferentes medicamentos. Me hizo muchos exámenes para descartar cualquier enfermedad que no me los hicieron en el hospital. Y yo le agradezco mucho por eso, porque él dio en todas mis enfermedades, porque fueron muchas las que se encontraron. Muchas enfermedades que provocaban el dolor. Primeramente tengo fibromialgia. Aquí en nuestro centro, en el Centro Médico Alivio, tenemos un tratamiento integral para personas con esto. Lo primero siempre es buscar, hay una causa que esté llevando a un síndrome doloroso, como mencionamos anteriormente, los problemas reumatológicos. Y una vez se hace el diagnóstico, el manejo no puede ser simplemente de medicamentos. Debe ser cierto tipo de medicamentos, pero no solo medicamentos para enmascarar el dolor. Luego, la parte de terapia y rehabilitación. Y muchas veces también el apoyo psicológico, porque el dolor crónico causa cambios que llevan a la depresión. Aquí, fundamentalmente, nosotros utilizamos medicamentos derivados de los antidepresivos, como el Savela. Utilizamos también la pregabalina, muy útil, y la duloxetina, que maneja tanto el dolor crónico como la parte de la depresión. Pero además de esto, hay que complementar con estiramiento, calentamiento de los músculos, ejercicio de bajo impacto y un programa de fisioterapia. ¿Han aprendido ustedes con nosotros hoy? Entonces, que además del dolor agudo y el dolor crónico, tenemos unos síndromes dolorosos, los cuales tienen tratamiento específico, como los que acabamos de mencionar, y un pronóstico excelente cuando se hace un tratamiento integral como el que hemos mencionado. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy el reverendo Samuel Ruiz y vamos a hablar un poco con relación al dolor físico, ese dolor que tenemos desde que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y digo esto porque quisiera ahora remontarme un poco al Génesis, al principio según la Biblia, y nos habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que en todo esto que hubo con relación a la creación, Dios vio que todo era bueno. Sin embargo, vemos algo que es un conflicto por el cual vivimos todos nosotros, que dice allí en Génesis capítulo 2 de que vino la caída del pecado, y con la caída del pecado vino el dolor. El conflicto de la arrogancia del ser humano trajo consigo el dolor. Cuando vemos ahí en Génesis capítulo 2 de que dice: la mujer con dolor parirá y el hombre con el sudor de su frente se ganará el pan de cada día. Ahora bien, hablando un poco más extensamente del dolor, sabemos de que el dolor es parte nuestra. Como estaba diciendo el estimado doctor López, desde que nacemos hay una frase que siempre conocemos que es AY. ¡Ay! Siempre sabemos de que nuestro sentido del tacto nos hace ver si hay una lumbre, un fuego, una estufa encendida, y automáticamente alejamos la mano. Sin embargo, no conozco hoy en día todas las religiones habidas y por haber en el mundo. Todas reconocen el dolor. Y si vamos un poco más, nosotros los seres humanos, nosotros las criaturas humanas, hombres, mujeres y niños, tenemos una relación con el dolor que no es la misma que los animales. Nos diferenciamos de los animales en esto. Nuestras éticas morales y nuestra convicción del más allá nos llevan a entender de que sí podemos sobreponernos al dolor. Ahora bien, yo fui militar, yo estuve en el Army, y una de las cosas que se nos dice siempre a la hora de la supervivencia es de que uno está vivo tanto como tenga dolor. ¿Por qué digo esto? Porque a través de los tiempos vemos de que la gente, y me perdona toda el área médica, pero me afianzo en esto que acabó de decir el doctor, se ha sobreusado mucho el medicamento para apagar el dolor, sin buscar la razón de ser.
estoy con Él. Porque no por gusto nosotros tenemos el dolor. Y venimos a las salas de emergencia porque el dolor nos empuja a venir. Si no tuviésemos ese dolor con nosotros, jamás hubiéramos venido a un brazo partido o algo así. Pero cuando vamos a la parte espiritual, musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, budistas, lo que sea, hay una media que siempre se usa. Usted se sobrepone al dolor cuando usted siente de que tiene una confirmación, un compromiso más allá de la parte física. Ese compromiso que le hace estar seguro de que manteniendo ese dolor también vendrá una retribución, un triunfo, un premio por el cual usted puede estar más tranquilo. Es mi convicción y yo creo de que un tema también para discusión, de que hablemos un poco más con relación al dolor y que veamos de que no somos animales, de que vamos aquí y allá. Somos seres humanos que independientemente de toda la parte fisiológica como seres humanos, tenemos algo más allá que muchos llamamos alma, espíritu, la cual nos ayuda a controlar el dolor y también buscar métodos menos terrenales y más espirituales con relación a cómo yo voy a manejar mi dolor y salir triunfante de él. Muchas gracias.